Aquí interrumpió aquí la grabación. Y ahora vamos a hacer un ejemplo de una ecuación diferencial de orden 2. Entonces, vamos a colocar aquí caso segundo orden. Allí la ecuación serían ecuaciones conteniendo la segunda derivada. En consecuencia, necesitamos una transformada de la segunda derivada. Y una transformación de la Laplace de la segunda derivada. Yo voy a colocar doble prima, así. Entonces, también se puede deducir esto. Ya forma parte del formulario. Se lo indico a usted dónde lo pueden encontrar acá. En nuestro apunte. La que hemos usado recién es la transformada de I', que es S transformada de I menos I de 0. Ahora vamos a usar la transformada de I segunda, de la segunda derivada, que va a ser igual a S cuadrado L de I menos SI en 0 menos I' en 0. Anotar aquí. S cuadrado L de I menos S veces I calculado en 0 menos I' en 0. Muy bien. Aquí aparecen naturalmente dos condiciones iniciales. Condición inicial primera, condición inicial segunda, porque se tratan de una aplicación de ecuaciones de segundo orden, y en segundo orden sabemos que la solución general tiene dos constantes genéricas, y esas se obtienen teniendo para el problema dado dos condiciones iniciales, para que hayan dos ecuaciones con dos incógnitas. Ya. El ejemplo que vamos a ver. Vamos a anotar. Si segunda menos 2i' más i 3 elevado a t. Y las condiciones iniciales que nos dan. Así que i de 0 es igual a 1. Y prima de 0 también vale 1. Bien. Entonces a la ecuación le aplicamos la transformada de Laplace. Vamos a colocar aquí. Aplicando t de L, transformada de Laplace, tendremos la transformada de Laplace del primer miembro de la igualdad, que anotada como la transformada de Laplace de I segunda, menos 2 veces la transformada de Laplace de I', más la transformada de Laplace de I, igual la transformada de Laplace de 3 veces E elevado a t. Ahí tenemos desagregada. Y ahora tenemos que usar las fórmulas, esta que recién acabamos de anotar,
para la transformada de la segunda derivada. Y para la transformada de la primera derivada, la fórmula que usamos en el ejemplo anterior. Para la segunda derivada, entonces, es s cuadrado transformada de i menos s veces i de 0 menos i' en 0. Luego viene menos 2 veces. Y la fórmula para la transformada de la i' era s L de i menos i en 0. Nos lo habíamos aplicado recién. Muy bien. Agregamos la transformada de i. Y aquí, bueno, estas 3 veces el segundo miembro, la transformada de esa exponencial de OT. ¿Qué datos tenemos? I de 0 es 1. Nos dice aquí el problema. I' de 0 es 1. Acá, i de 0 es 1. Y la transformada de e elevado a t la miramos en el formulario y esa resulta ser 1 partido por s menos 1. Entonces avanzamos en esto colocando s cuadrado L de i menos s por 1 menos un 1 menos 2s, acá resolviendo paréntesis, L de i, más, menos por menos más, 2 por 1, 2, más 2, más este otro término, L de i, igual a 3 veces 1 partido por s menos 1. Ya. Tomamos nuevamente términos semejantes. Términos semejantes en esta ecuación entonces corresponden a L de i. Esta parte que también tiene sin la S. L de i, L de i. Con esto obtenemos L de i factor d. S cuadrado menos 2s más 1. Y todo lo que no tenga que ver con el LDI, porque la idea es despejar el LDI, lo colocamos en el segundo miembro. En el segundo miembro tendremos el 3, 1 partido por s menos 1. Y acá pasa menos s como más s. Y este menos 1 más 2 es 1, que se traslada como menos 1. Muy bien. Muy bien, muy bien. Para que quede expresado de manera más sencilla. Noten que s cuadrado menos 2s más 1
es igual a S menos 1 al cuadrado. ¿Cierto? Y en el segundo miembro, el denominador común es S menos 1. Aquí queda 3. Y S menos 1 por S menos 1 es S cuadrado menos 2S más 1. Ya. Estamos llegando entonces a qué. Lo voy a colocar en este rincón por mientras. Que el L de I S menos 1 al cuadrado. Que vamos a tener S menos 1 y S cuadrado menos 2S más 4 como numerador. Bien. Bueno, vamos a tener que borrar. Voy a continuar desde acá. El L de I va a quedar anotado por S cuadrado menos 2S más 4. Nuestro S menos 1 cuadrado pasa dividiendo y con otro S menos 1 hacen en total S menos 1 al cubo. Ya. Si conociéramos como resultado de una transformada esta expresión, bueno, esa función sería la solución al tomar la transformada inversa, pero no conocemos eso. Y lo que hay que hacer es desglosar esa fracción en fracciones parciales. De la misma forma como recién trabajamos. En nuestro computador. Vamos y miramos cuál sería la fracción parcial correspondiente a la fracción dada. A ver acá. Vayamos a buscar la fracción parcial. Aquí es álgebra, ¿no es cierto? Álgebra, desigualdades, fracciones parciales. Entonces necesitamos la fracción parcial de la fracción cuyo numerador es S cuadrado. S cuadrado menos 2S 4 y el denominador es en paréntesis S menos 1 al cubo elevado a 3. Ir a resolverlo. Y acá tenemos 1 partido por S menos 1. 1 partido por S menos 1. Más 3 partido por S menos 1 al cubo. Muy bien.
tira esta pantalla para abajo. Eso pasa allá. Y ahora, lo ideal sería tener una tabla aquí a mano, ¿no? Para poder verla y buscar lo que podría indicarnos cuál es la transformada inversa. Por eso lo voy leyendo allí en el apunte en la medida que encontremos las fórmulas. Teniendo esto ya expresado con fracciones parciales, le aplicamos la transformada inversa. Esa transformada inversa entonces aquí elimina la directa y recupera la i de t, que sería la solución. Toda vez que encontremos primero la transformada inversa de 1 partido por s menos 1 y más 3 veces la transformada inversa de 1 sobre s menos 1 al cubo. Eso es. Miremos entonces. Bueno, la primera es directa, que la misma tabla que yo les coloqué ahí en el apunte. Como ejemplo, la transformada de e elevado a t es 1 partido por s menos 1, que es precisamente entonces el resultado que tenemos acá. Es decir, el primer sumando ya simple es e elevado a t. Y para el segundo, tenemos que ocupar esta fórmula donde teníamos traslación. Lo voy a anotar de nuevo, leyéndola desde mi apunte. La fórmula de traslación era así. Decía la fórmula de traslación. Cuando tengamos que la transformada de f de t es f de s, entonces sucede que esto implica que la transformada de esa función f de t premultiplicada por un e elevado a ct se obtiene como f de s menos c. Y aquí la que está trasladada es la cúbica. S menos 1 elevado 1 partido por s cubo está trasladada en S menos 1. ¿Y dónde proviene esa cúbica? Si recorremos aquí la tabla, también se lo voy a mostrar para que conozcan cómo esto va funcionando. Acá tenemos nuestra tabla. Nosotros tenemos una expresión cúbica. Cúbica es 2 más 1. 2 más 1, ¿cierto? Entonces aquí con n igual a 2 obtendríamos 2 factorial y en este lado izquierdo t al cuadrado. Es decir, la transformada de t cuadrado es 2 factorial, que es 2 partido por t cubo.
partido por t cubo. Ya. Entonces esto hay que arreglarlo un poco. Porque en realidad no hace falta el 2, ¿no? Ese cubo. Ese cubo. Está corrido, pero lo corrido lo arreglamos con lo de arriba. No hace falta el 2. Bueno, eso es sencillo porque si no hace falta el 2, lo agregamos en L a la menos 1 de 2 sobre S menos 1 al cubo. Todo hay que ese 2 agregado lo compensemos con un factor 1/2. 2 por 1/2 es 1 y nada ha cambiado. Y este 3, bueno, tiene que estar, viene de antes. O sea, de esta manera, uno puede decir, la inversa de esta tiene que ser t cuadrado, pero está corrida en 1. En consecuencia, todo esto hay que expresarlo como e elevado a un t, porque está corrido en 1. ¿Ya? Y proviene, decíamos, del t cuadrado. Así. E elevado a t cuadrado. Es decir, todo el resultado es entonces e elevado a t más 3 medios. Quizás es mejor colocarle t cuadrado en ese orden, ¿no? E elevado a t. Así. Bien, y eso concluye el ejercicio. Lo que viene a continuación, bueno, ya después en las clases de ejercicio podemos resolver ecuaciones. Aquí también hay ejercicios que están resueltos. Eso lo voy a explicar de todas maneras, pero pueden recorrer. Se resuelven de la misma manera como se hizo el ejercicio en la pizarra. A ver. Tengo un par de ejemplos acá que los vamos a recorrer para que ustedes pues lo analicen cuando estudien. También se trata en este ejemplo de una ecuación de segundo orden. Y segunda menos 4i es e elevado a 3t. Con la condición inicial y 0, 0 y prima 0, 0. Vamos a traer el lápiz para usarlo en caso de necesidad, para explicar alguna situación. Ya. Dice, esta es la ecuación dada, entonces se le aplica transformada de Laplace. Eso quiere decir que la transformada de Laplace aplica al lado izquierdo y segunda, menos 4i, y al lado derecho, que es la exponencial, e elevado a 3t. Ahora, como la transformación es lineal, queda la transformada de la i segunda menos 4 veces la transformada de la i. Y en el lado derecho la transformada de e elevado a 3t.
Estoy preocupado primero del lado izquierdo. Entonces, la fórmula que recién habíamos dejado anotada en la pizarra y que usamos en el ejemplo que acabamos de resolver, decía, la transformada de la segunda derivada es s cuadrado por la transformada de i, eso ahí no debe ser i segunda, debe ser i. Está malo, te lo voy a borrar cuando suba el apunte definitivo. Menos s en i0 menos i'. Y la transformada de la segunda parte la dejamos tal cual, la transformada de i. Igual la transformada del lado derecho, que aún no la convertimos a lo que es. Y ahora colocamos las condiciones iniciales, pero como i de 0 es 0, esto se elimina. Y prima 0 también es 0, también es eliminado. Con esto solamente en la ecuación aparecerá s cuadrado L de i, ahí está correcto, con esa comilla borrada. Menos 4L de i igual, y la transformada de e elevado a 3t, recurrimos a nuestro formulario y vemos que la transformada de e elevado a 3t es 1 partido por s menos 3. Si fuera 5t sería s menos 5, etc. Ahora, al factorizar por L de i, esto queda L de i factor de s cuadrado menos 4. ¿Qué pasa dividiendo? Aquí lo tenemos. 1 s cuadrado menos 4, que puede ser trasladado desde acá, dividiendo al lado derecho, y el s menos 3 que estaba como denominador ya en el lado derecho de la igualdad. Esto se descompone en s menos 3, s más 2, s menos 2. Bueno, esa composición no es necesario hacerla, porque para expandir en nuestra fracción, en fracciones parciales, uno mete toda esta fórmula al computador. Y al hacerlo, le arroja como resultado lo que tenemos acá. Un quinto S menos 3 más un veinteavo S más 2 menos un cuarto S menos 2. Y ahora la transformada inversa. Ahí. La transformada inversa está aplicada al LDI, se recupera el I. Y acá queda un quinto, la transformada de 1 partido por S menos 3. Un veinteavo transformada de S más 2. Menos un cuarto transformada de S menos 2. ¿Cuánto es esa transformada inversa? Bueno, aquí de nuevo usamos la fórmula que dice que la transformada de e elevado, pongamos a veces t, es igual a acá, 1 sobre s menos a. S menos a. Esta es una S. En consecuencia, para S menos 3, la inversa de 1 partido por S menos 3 tendrá que ser e elevado a 3t. Para el S más 2, como necesitamos tener la resta, la diferencia, eso hay que interpretarlo como S menos menos 2. O sea, el A sería menos 2. Y aquí quedaría, en consecuencia, e elevado a menos 2t. Y para el último, S menos 2, S menos 2, e elevado a 2t. Ahí lo tenemos.
¿Mm? Y con esto hemos conseguido el resultado. Ese es el ejercicio que está hecho ahí. Ahora, el otro ejercicio dice así. Dada la ecuación diferencial también de segundo orden y segunda menos 2y' más 2i igual e elevado a menos t, con sus dos condiciones iniciales y de 0 es 0 y prima en 0 igual a 1. Entonces seguimos los procedimientos y los pasos ya vistos anteriormente. Aplicamos transformada de Laplace. Tendríamos transformada de i segunda menos 2 veces transformada de i', más 2 veces transformada de i, más transformada del segundo miembro de e elevado a menos t. Muy bien. La expresión para la transformada de i segunda era s cuadrado transformada de i menos s i en 0 menos i' en 0. Aquí, por supuesto, que le hace falta un signo más que también me lo comí. En esa línea habría que haber colocado un signo más. Ahí. Que corresponde a este signo más acá arriba. Pero aquí ya está bien puesto porque... Ah, aquí está doble. Ahí no aparece, pero aquí está doble. Bueno. Menos 2 veces L de I', el L de I' también tiene su fórmula, que era SL de I menos I en 0. Ahí la tenemos. Y 2 veces L de I entonces corresponde a esta parte que estoy apuntando. Y la transformada de E elevado a menos T, por fórmula, es 1 partido por S más 1. ¿Cierto? Recordemos que es E elevado a T, aquí parece S menos A. Si es menos 1, es menos 1 más 1. Ya, este I de 0 es 0, eso se elimina. Y ese valor es 1. Bien, poniendo todos estos datos juntos. El L de I va a ser factor de acá. Del S cuadrado. ¿Dónde más hay L de I? Aquí hay un menos 2S. L de I. Y aquí hay un 2. L de I. Todos esos sumandos quedaron dentro del paréntesis. Y eso conforma un factor de L de I. Ahora, lo que no tiene que ver con L de I es, bueno, en el segundo miembro 1 partido por S más 1. Y de lo que acá, recuerden que ese también es 0, ¿no? Ese es 0. Para que no nos perdamos, el único salvado es este menos I' en 0 que vale 1. Vale menos 1 en el lado izquierdo, pasa como más 1 al lado derecho de la igualdad y ahí está. Bien. Si sumamos estas dos fracciones, esa suma nos da el común denominador S más 1 y en el numerador tendríamos S más 2, porque es S más 1 más 1, S más 2. Y esta parte, bueno, pasa dividiendo y aquí está. S cuadrado menos 2S más 2. Ya, no hay nada más que se pueda reducir, nada más que se pueda presentar como una simplificación de lo anterior. Entonces vamos ahora a las fracciones parciales. Y las fracciones parciales para S sobre S más 1 por S cuadrado menos 2S más 2
Es una descomposición dada por un quinto sobre S más 1 menos un quinto S sobre S menos 1. Aquí yo hice lo siguiente, ¿no? Para después ahorrar la notación y no tener que hacer una línea más, porque si no, no me alcanzaba en esta diapositiva. Tomé este... A ver, apliquémoslo de esta manera. Lo que está en ese paréntesis es lo mismo que la expresión S menos 1 al cuadrado. No es un cuadrado binario perfecto, porque si no lo habríamos puesto. S. Más una parte que ya vamos a entender de qué se trata. Si nosotros tomamos cuadrado binomio, sobre S menos 1 sería cuadrado del primer término, S cuadrado. Menos 2 veces producto del primero por el segundo, menos 2S. Más el cuadrado del segundo, ahí aparece un 1, pero nosotros tenemos 2. Entonces tenemos que aquí agregarle un 1. Y ahora sí que está bien. Lo que está demarcado arriba es exactamente esta expresión que tenemos acá abajo. Es por eso que acá yo coloqué S menos 1 al cuadrado más 1, S menos 1 al cuadrado más 1. Y ahora, ya estamos en condición de aplicar la transformada inversa. La transformada inversa de LDI, entonces recupera el I, lo tenemos escrito allí. Y en el lado derecho sería un quinto la transformada inversa de 1 sobre S cuadrado más 1, ahí está. La transformada inversa de esta expresión, perfecto, ahí está. Y finalmente la transformada inversa de esa fracción que allí la tenemos. Muy bien. Muy bien. Y ahora vamos a nuestras tablas y vemos dentro de ellas cuáles son tablas de transformaciones de Laplace, cuáles resultados son, ojalá, los que tenemos aquí en esos círculos, ¿no? Así. Ya. Allí. Bueno, para este primero, recordamos, lo voy a anotar, que la transformada del E elevado a t hago paréntesis de este tipo, no, el otro me cuesta mucho hacerlo con el ratón. 1 partido por S menos 1. Es una S que es bastante fea. Ahí quizá un poquito mejor. Es una fórmula que tenemos. Bueno, como acá en vez de S menos 1 tenemos más 1, querrá decir entonces que es menos menos 1. Y aquí tendremos que tener en consecuencia un menos 1. Porque cuando acá aparecía un A, este era un A en nuestro formulario.
Y el A entonces en este ejercicio es -1. Al tomar la transformada inversa de 1 partido por S más 1, nos quedamos con E elevado a menos T. Ese es el resultado que tenemos. Ya. Ahora, miramos nuestro formulario y vemos que una de las fórmulas dice lo siguiente: la transformada del coseno de bt, entiendo que en esas letras lo coloqué en el formulario, es igual a mm, a ver si lo hago con un t mejor, porque me queda más sencillo de notar además. Coseno de un t esto lo podemos ver acá. A ver, después recuperamos esto. En esta tabla de fórmulas, acá. Coseno de un t es s partido por s cuadrado más 1, porque 1 cuadrado es 1. S partido por s cuadrado más 1. Eso lo necesitamos ahora aquí. Igual, terminamos de escribirla. Uno partido por s cuadrado más 1. Esa es la fórmula del coseno de t. Y aquí va un s arriba, ¿no? Este es un s. Así. S cuadrado, s más 1. Se parece mucho a esta, pero está corrida en 1. Mm, 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 mm. A ver, yo creo que esa es mejor que esta parte. La termina acá en la pizarra. Que de esta forma, claro, esto de acá puede ser más... Sí, esto puede ser más sencillo, ¿no? Pero esta me va a faltar algo, que aquí va a ser muy difícil que lo pueda explicar acá. Vamos allí. Ir mejor a la pizarra. Uf. A ver, se nos pasaron 45 minutos. Volvemos a las 5 horas, porque tenemos que hacer este segundo receso durante la reunión, ¿no? Y yo aprovecho para reinstalar esto de nuevo en la pizarra. Y lo dejo escrito allí también.
Dejamos de compartir y pausamos la grabación. Estamos mirando este ejercicio. Que yo lo estaba explicando en la diapositiva, pero me parece que aquí necesitamos la pizarra porque las explicaciones no son tan directas. Sí. Bien. Entiendo que ahí se ve un poco mejor la pizarra y ya está llegando a la oscuridad a esta sala de clases. A ver, aquí en este recuadro dejé anotada la transformada del seno y coseno y de la traslación, porque lo vamos a necesitar. Ya. Bueno, otra cosa era tener la transformada también del e elevado a at 1 partido por s menos a. Esa es la primera que se ocupa. Acá en esta parte. Es un quinto, entonces. El a corresponde a menos 1. En consecuencia, si aquí tenemos s más 1 es s menos menos 1, este quedaría e elevado a menos t. Ya tenemos eso. Perfecto. Ahora, ¿qué es más simple? Es este de acá. Más, entonces, y voy a comenzar por él. Este tiene que ver con seno. Y seno de, si a es 1, como es el caso, es s cuadrado más 1, 1 y 1, s cuadrado y 1. 1, algo al cuadrado y 1, algo que está trasladado. ¿Sí? Se corresponde a seno, pero siempre cuando tenemos la traslación, al recuperar la función hay que multiplicarla por un exponencial. Un exponencial que dé cuenta de este traslado. Ese exponencial aquí es simplemente elevado a t, porque es elevado a 1. O sea, e elevado a t seno de t. Y este un poquito más complejo tiene que ver, obviamente, con el coseno, porque el coseno tiene una transformada de Laplace que es s partido por s cuadrado más a cuadrado. Entonces aquí tenemos s menos 1, bueno, está la variable corrida, pero aquí también habría que correrla. Es decir, acá para tener la posibilidad de trabajar con esto, podemos restarle el 1 para tener también la variable corrida en el numerador. O sea, me refiero a s menos 1, s menos 1 al cuadrado más 1, perfecto. Pero hemos agregado algo que no está, entonces tenemos que quitárselo. ¿Y cómo se lo quitamos? Le sumamos 1. Menos 1 más 1. Esa es la idea. Menos 1 más 1 y este 1 va a quedar considerado aquí con el denominador que corresponde. Ah, sí. Ya. Entonces ahora voy a seguir trabajando con esta parte, ¿no? La parte de... Bueno, a lo mejor si empiezo un poco más a la izquierda, lo anoto todo. Este ya está resuelto. Es un quinto. E elevado a menos t menos un quinto
Aquí voy a colocar un gran paréntesis con el L a la menos 1 de S menos 1, S menos 1 al cuadrado más 1. Y ahora otro L a la menos 1 correspondiente a la segunda fracción, que es 1 partido por S menos 1 al cuadrado más 1. Y le agregamos el último sumando y ya está resuelto. 8 quintos elevado a t seno de t. Muy bien. Luego este sería menos un quinto elevado a menos t menos un quinto. Ahora esto corresponde precisamente a una expresión de coseno, donde a vale 1. Coseno de un t es s partido por s cuadrado más 1. Pero aquí está corrida la variable en 1. Entonces, en ese caso corresponde al coseno de t premultiplicarlo por e elevado a lo que está corrido. ¿Cierto? Aquí está puesto. Lo que está corrido es un 1, entonces simplemente e elevado a un t, e elevado a t. Más este de acá, que se ve como 0, ¿no es cierto? Porque y la vale 1, 1, 1. Y la variable está corrida en 1. Entonces se compensa para el seno de t con e elevado también a t. Ahí tendríamos hasta el paréntesis que llega hasta acá. Más 8 quintos e elevado a t seno de t. Y esa sería la solución. Sería la solución. Que finalmente uno podría... Bueno, hay términos semejantes aquí. Aquí hay menos un quinto elevado a t seno de t, ahí más 8 quintos, serían 7 quintos elevado a t seno de t. Si queremos reducir un poco más la expresión final que tiene que tener la solución. Ya. Hay cosas que necesariamente hay que hacer en la pizarra porque acá en la pantallita no hay muchas posibilidades de explicar todo. Ahora volvemos sí a compartir el apunte. Para dar cuenta de lo último que tenemos acá. Hemos recorrido toda esta parte ya. Vamos recuerden, por aquí hay un problema de unos signos. Que lo voy a tener que reparar. Aquí hay 2 signos más, ahí le falta un signo más. Ya después lo coloco bien. Mire, esto es interesante, sobre todo problemas que representan aquellos fenómenos que se interrumpen o que dan un salto, que reciben un empujón, por decirlo así. Y eso se trata mediante esta función escalón. Lo vamos a explicar. Y después vamos a hacer un caso, un ejemplo, de una ecuación diferencial donde la parte no homogénea viene dada con una expresión de este tipo de escalón. Ya. ¿De qué se trata esto? Yo he puesto acá fenómenos físicos que pasan de un estado a otro mediante un impulso, o sea, un cambio brusco, se puede representar mediante una función que tenga una discontinuidad de salto. Si ustedes miran acá el gráfico, claramente se ve que está representando un salto, ¿no? Esta función comienza en 0
sigue siendo 0, o sea, está en un estado de reposo, por decirlo así, y de repente salta y llega a otro estado. Quizás lo más típico sería un interruptor, ¿no? De electricidad. No tiene corriente, uno lo opera, ¿no? Y aparece la corriente. Es un cambio brusco de situación, de estado. Bien. Esto lo podemos representar mediante este gráfico. Y ese gráfico, claro, para poder usarlo matemáticamente también necesitamos una fórmula que represente esa función. Estas van a ser las funciones UES. UES. Las funciones de salto. Vamos a escribir de esa manera. U va a ser la función que representa el salto. Y C aquí, sub C, el C va representando donde el salto se produce. O sea, esto va bien. Supongamos que es del tiempo. El tiempo mismo, la variable independiente. Entonces, esto está en 0, en reposo, en 0, no hay actividad, y después de t igual c, en 1 hora, 2 horas, salta y hay actividad. Entonces, esto tiene una expresión en términos de una fórmula que está expresada en dos partes. Cuando t es menor que c, que corresponde a este segmento rojo que está sobre el eje t, el eje del tiempo, la función es 0. Aquí la función es 0. Y de repente salta y la función pasa a ser 1. Esa es la forma de escribirlo matemáticamente. Ya. Ahora, en la ecuación diferencial, esto va a venir dado en la segunda, en la parte no homogénea de la ecuación diferencial. Está en el lado derecho de la ecuación. Ahora, si uno lo anota así, bien, todos lo entendemos. Pero como se trata de aplicarle a esta ecuación diferencial la transformada de Laplace, tenemos que tener la transformada de Laplace de esta expresión. Hay que tenerla. Luego, miremos algunos ejemplos, ¿sí?, de esta función antes de poder seguir. Aquí yo he hecho un pequeño paréntesis, ¿no? Según los libros, a veces se anota U en vez de la sub C de T, que es lo que yo voy a usar en, en este apunte, por lo menos. Es un poco más corto anotarlo de esa forma. Pero esto también es válido. U, T menos C le coloca, o raya C. No, eso no significa menos C, raya C. También H de Hefside es la otra, el otro nombre que tiene esta función salto. Yo siempre lo voy a llamar salto. H sub C de T o H T menos C. Ya. Mira, aquí yo he puesto varios ejemplos de funciones escalones. Así. Entonces, ¿qué dice la primera función escalón? Bueno, siempre hay que estarla comparando con la función escalón real, que es esta, ¿no? Entonces, alcanzo a colocarla acá. No alcanzo a ver las dos. Entonces, en ese caso voy a tener que anotarla. Y lo vamos a hacer en esta esquina de acá. U, C, de T. Igual llave es 0. Sí, coma voy a poner simplemente. El T va entre 0
y el C. Y luego salta en C y pasa a ser 1. Esto entonces se expresa diciendo que el T ahora es mayor o igual a C. Esa es la función original, donde aquí, ¿dónde está el C? Entonces, veamos otro color. Es 0 en esta parte. Y después salta 1 aquí. Ese es el 1. Ya está. Ahora, a veces es importante también entender que para situaciones no hay nada y saltamos a 1, devolverse. Que estamos en 1 y bajamos a 0. ¿Cómo se podría expresar eso? Es decir, yo tengo una función que hasta el C es 1 y después 0. Para el ejemplo 1, entonces estamos acá, perfecto, y después bajamos al 0 aquí. Y seguimos acá hasta el infinito. Es como el escalón al revés, aquí, el que puse entre comillas. La forma de anotarlo como una función es colocar 1 menos UC de t. ¿Por qué eso? Lo que queremos es que el g de t sea 1 al comienzo y después sea 0. Bueno, entre 0 y C, esta, la U sub C es 0. O sea que entre 0 y C no le quita nada, porque es 0. La dejé en 1. Ahí está. Y luego a la derecha de C, esta U sub C es 1. Entonces tendría 1 menos 1, 0. Ese es el 0 que necesitamos ahí. ¿No? De esta forma podemos dejar anotada la función escalón al revés. Bien. Esta también es importante. Voy a borrar lo que no quiero. Eso siempre lo voy a dejar porque es mi caso original. Y a veces uno tiene necesidad de lo siguiente. Acá. Ese fue nuestro requisito. Ahí habrá llegado. Es el eje T. Es el eje de las U's. Tiene una función como esta. Así, digamos. Y lo que queremos es esa función cortarla. Entre A y otro punto que vamos a llamar B. Este es A y este es B. En el fondo lo que queremos es recortar esto, ¿no? O sea, llegar simplemente desde acá hasta acá. Recortar la función. Y dejar todo lo demás escindido nomás. Allí. O sea, solamente yo quiero tener esta parte. Conociendo la ecuación de la curva completa, más allá de A y más allá de B. Quiero quedarme con ese pedazo que está un poco más grueso ahí. Y afortunadamente, eso se puede hacer mediante estas funciones escalones.
es muy sencillo. Esta función original es la f de t, ¿no? Esa allí es la f de t completa. Y queremos ese trozo de la función f de t. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, lo que quisiéramos en términos ya de expresión de función, decir, mire, quédese con la parte de f de t entre a y b. Entre a y b, deje f de t. Pero antes de a, elimínela. Multiplíquela por 0. Y después de b, elimínela. Multiplíquela por 0. Allí queda bien descrito el fenómeno. Pero se trata de colocarlo dentro de una sola función, porque, lo repito, aquí lo que vamos a hacer uso de estas funciones escalones es aplicando las ecuaciones diferenciales, donde las vamos a resolver mediante otra forma de Laplace. Luego, lo que requerimos es tener que las funciones no queden expresadas en dos partes o en tres partes como esta, sino que en una sola parte. Y aquí nos ha salvado esta función escalón porque ya esta función quedó definida en una parte, aquí está la otra en una sola parte, y ahí le vamos a poder aplicar la función, la transformación transformada de Laplace. ¿Por qué eso es cierto? Y es bien simple después de recordar, ¿no? Mire, si queremos el pedazo entre A y B, bueno, colocamos f de t y le colocamos salto en A menos salto en B, en el mismo orden, salto en A menos salto en B. ¿Por qué eso es así? Porque si estamos acá en este trozo menor que A, esto es 0, porque la U aún no ha saltado, salta en A. Y esto también es 0 porque esta U sub B salta en B, y si no hemos llegado a A menos hemos llegado a B, entonces va a ser 0 menos 0. Y multiplicado por f de t da 0. O sea, en esta parte da 0, perfecto. Entre A y B. Entre A y B. ¿Qué sucede ahí? Bueno, entre A y B, esto es 1, porque ya pasamos la barrera del A. Al pasar la barrera del A, esto se transforma en 1. Pero este es 0, porque no hemos llegado a la barrera del B. 1 menos 0, 1, 1 por f de t, f de t. Ahí nos está quedando esta parte gruesa. Y para finalizar, nos fijamos qué sucede a la derecha de B. A la derecha de B, entonces, el uso A es 1, porque a la derecha de B ya pasó A. Y el uso B también es 1, porque ya pasó al B. Y cuando pasan, son 1. Quedaría 1 menos 1, 0 por f de t, 0, se eliminó también a la derecha de B. Y hemos quedado simplemente con la parte central entre esas barreras A y B. Ya está. Muy bien con eso. Ese es muy importante. Eso lo vamos a usar. Y aquí le puse yo, para recordarnos, corresponde a un trozo de curva, a ese trozo un poco más grueso que hemos dibujado ahí. Bien, ¿qué más tenemos? Ahora vamos a avanzar aquí. Bueno, aquí ya un ejemplo más largo. Difícil que lo usemos esto como una segunda parte de una ecuación diferencial, pero un poco para practicar esto de los UE, ¿no? Lo opuesto. Dice así. Queremos que esta función que está definida como 0 entre 0 y 1, como un exponencial entre 1 y 5, y como un t cuadrado mayor que 5, la podamos expresar linealmente, por darle una característica a la manera como la vamos a escribir. Ya. Entonces, uno coloca, noten acá, las partes, también las voy a subrayar.
Las partes son 0, 0. E elevado a t, e elevado a t. Y t cuadrado, t cuadrado. Ahí están indicadas. Y en cada una hay cortes, o sea, hay saltos. Entonces, para el primer salto, recuerdan, los saltos eran, si el trozo era entre A y B, colocamos U de A menos U de B. Aquí el trozo entre 0 y 1, entonces colocamos U de 0, U de 1. Este otro trozo es entre 1 y 5, U1, U5. Y este otro, U de 5, porque claro, el otro trozo va al infinito, no vamos a colocar U de infinito, ¿no? Eso no tiene sentido. Además que con esto basta para dejar bien representada la función. Entonces, para este tipo de ejercicios, si uno tuviera más partes, simplemente aplicamos varias veces lo que se aprendió antes en el trozo de curvas. Y eso resuelve el problema. Muy bien, este y ese. Borramos todo esto extra. Ya. Y bueno, aquí uno más grande. Pero vayamos viendo. Es la misma lógica anterior. El t cuadrado va con el U0, ahí lo que un 1 para que no me quedara tan largo, ¿no? Es U0 hasta U2, ¿no es cierto? Porque esto va de 0 a 2. U sub 0, U sub 2. Después lo voy a reparar y lo voy a colocar mejor el U sub 0 para que el mismo argumento se utilice aquí. Después va la función 3, o la parte, el trozo 3 más 3, y va entre U2 y U3. Entre U2 y U3. Después va la parte 0, trozo 0, entre 3 y 4, 0, U3 menos U4. Y finalmente acabamos con la parte 4, que es U4. Y eso entonces lo expresa. Ya. Y vamos a finalizar con la transformada de esta función escalón. Ya. ¿Cómo se encontraría la transformada de la función escalón? Aquí lo he hecho en detalles. La transformada de la función escalón, bueno, es colocar en la fórmula que define la manera como encontramos la transformada de Laplace en términos de esta integral impropia. Era integral entre 0 infinito de elevado a menos st por la función, que es esta de acá. Aquí está puesta. Ya, pero esa función hay que recordar, aquí la tenemos presente, que es 0 hasta el c, y en c pasa a ser 1. O sea que en esta integral desaparece la parte entre 0 y c, porque es 0. Y la parte entre c e infinito, al dividirla en esas dos partes, se salva, claro, la integral entre c e infinito. Pero esa parte, este u de c vale 1. No se coloca, ¿no? Porque hay un 1. Y esta integral es una integral impropia. La integral de elevado a menos t es elevado a menos t partido por menos s. Fácilmente comprobable si uno deriva y recupera el integrando. Y evaluado entre c e infinito. Cuando t es infinito, esto pasa al denominador, se hace 0.
y cuando es el t igual a infinito, perfecto. Y cuando el t es c, aquí quedaría sc o cs mejor. Ahí hay un errorcito, un cs. Pero aquí abajo lo puse bien. E elevado a menos cs partido por s. Esa es la forma entonces que tiene una transformada de la función escalón. Y ya notamos que esto, bueno, se hace un poco más sencillo, ¿no? Porque aparece ese exponencial y sabemos que podemos manejar las exponenciales dentro de la transformada de Laplace. Se puede manejar bastante bien. Y aparece dividido por S, en fin, si aparece allí el S también es bueno porque es muy probable que se integre a una forma fraccional donde tengamos que buscar esta expansión en fracciones parciales y todo vaya funcionando más o menos bien. Ahora, lo que nos falta es hacer ejercicios ya de aplicaciones de esta función escalón en ecuaciones diferenciales, pero por eso ya necesitamos más tiempo y lo vamos a hacer después de las actividades que vienen. Recuerden que la próxima semana, estamos hoy a 16, la prueba la dejamos para el día. ¿Alguien recuerda la fecha que finalmente aprobamos ayer? ¿Es la próxima semana la prueba? No recuerdo, profe, no anoté la fecha. A ver, aquí en este calendario yo tengo P2 EDO y marcado el día 30. ¿Les conviene a ustedes? Lo que pasa es que, claro, si lo hacemos muy tarde, Sí, profe, sí encontré la fecha que había marcado, sí la tenía para el 30. ¿tú la encontraste? O sea, no, que la tenía marcada para el ¿Tú la 30 tenías ya la fecha. marcada? Sí, sí, ¿Sí? ¿Y cuándo la tenías marcada? para el 30 de junio, la misma fecha que yo. Ya. Entonces así la dejamos porque lo tenemos que haber conversado hace tiempo, a lo mejor antes de salir de interludio, ahí se me perdieron las fechas. Ya, el 30 va a ser nuestra prueba de Edo. Bueno, Sí, profe. hay tiempo todavía para revisar todo el material la próxima semana, pero vayan estudiando, ¿no? Vayan estudiando. Y que a veces, cuando uno deja pasar mucho el tiempo, las materias se van olvidando. Es poco, es bastante poco lo que tenemos para controlar en esa prueba 2. Pero igual necesitan que se apliquen y vean los ejercicios y traigan sus dudas para que vamos a trabajar aquí en nuestra reunión. Entonces, altamente recomendable que el próximo martes 22, ojalá traigan todas sus dudas, eh, es decir, hayan estudiado algo, hayan visto, o lo que le llame la atención, que necesiten que se les repase, me lo dicen, y lo podemos hacer la próxima semana. Y ahí yo también le voy a subir este nuevo apunte, tengo que reparar estos pequeños errores que hay de tipeo, que es la última parte ya del curso, ¿no? O sea, la próxima semana es muy probable que dejemos casi todo listo. Después de esto vienen los sistemas de ecuaciones diferenciales y aprovechando que tenemos la transformada de Laplace, lo vamos a resolver haciendo uso de transformada de Laplace, que también facilita bastante las cosas en ese tipo de aplicaciones. Lo estaríamos viendo el próximo... Oh, se me está acabando la batería.
Lo estaríamos viendo entonces el próximo martes. ¿De acuerdo? Ya, profe. Ya, que estén muy bien. Cuídense Igualmente, mucho. profe. Que esté bien. Nos Y vemos el martes. también Chao, estudien. profe, que tenga buena semana. Vean fútbol y estudien. Sí. Tiene que ser una combinación. Ya, profe. Las dos cosas la van a pasar bien. Esperamos. Eso, esperemos que Chile gane, ¿no? Sí, ya está. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Chao.